Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Falso orgullo. Entonces, y dijo, es dejar convencerse por una mentira en contra del plan de Dios. Bueno, ¿qué ocurrió a consecuencia de su mensaje? Perdió dos terceras partes de su negocio de granjero, que lo lleva en conjunto con un restaurante pequeño. Dos terceras partes, ¿sí? Entonces, los enemigos de su mensaje le hicieron boicoteo, organizaron un boicoteo. Pero este hombre insiste. Aún siendo padre de 4 hijos, padre de familia con 4 hijos, dijo, no dejaré atrás mis principios y creencias católicas. No dejaré de proclamarlas debido a medio de oposición, medio de boicoteos. Bueno, la lucha de este granjero pequeño no es tan diferente de la misión de los israelitas, ¿sí? Que relata el libro de Éxodo el domingo, ¿sí? Que fueron llamados a rechazar los israelitas, rechazar los falsos dioses que los rodeaban. Los falsos dioses los rodeaban, continuamente los seducían y contaminaban sus almas. Entonces la meta difícil para los israelitas era ser una nación santa, consagrada a Dios para ser luz para los pueblos que los odiaban, luz de la verdad. Quería decir entonces, tenían que preservar, estos israelitas, tenían que preservar a duras penas su identidad singular como pueblo escogido de Dios. Bueno, su propia lucha, el granjero McKnight dice que él trata en todo lo que está haciendo de preservar su propia identidad y la identidad de su familia, protegiendo y preservando las tradiciones y las costumbres de sus descendientes franceses, inclusive devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y entonces este McKnight, al denunciar públicamente influencias dañosas, él lleva a cabo de manera ejemplar su papel de líder y protector de su familia. Podemos decir, al modelo de San José, protector de Jesús y María, de la Sagrada Familia. Ya que celebramos el Día del Padre el domingo, ¿sí? Ojalá que padres varones de familia demuestren la misma valentía y liderazgo como la mostró McKnight. Y claro que perfectamente San José. ¿Sí? En esos tiempos difíciles, confusos, con ataques contra el matrimonio y la familia, necesitamos más que nunca necesitamos hoy día, ¿sí? Que sobresalgan guerreros espirituales, espirituales que se pongan al frente de la batalla, ¿sí? Padres varones que se pongan al frente de la batalla, ¿sí? Los esfuerzos heroicos de McKnight nos ponen el reto de preguntar también a todos nosotros como católicos cristianos, ¿a quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos hoy día? ¿A Jesús? ¿Pertenecemos a Jesús, a su Sagrado Corazón? ¿O pertenecemos a los falsos dioses en el mundo, con sus falsas ideologías? ¿A quién pertenecemos? Nos dice el Salmo el domingo, ¿sí? Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Palabra de Dios. Nos recuerda, Jesús es el buen pastor, ¿sí? ¿En quién se cumplen esas palabras? Jesús es el buen pastor
que cuida, protege, se preocupa de sus ovejas día y noche. Jesús, pastor de compasión sin límite. Sí, pastor que conoce personalmente, pastor que conoce personalmente, íntimamente cada corazón humano. Pastor de perfecta e infinita comprensión. Entonces quiere decir, este buen pastor conoce íntimamente todo conflicto, tormento, confusión que surge en corazones afligidos, corazones perturbados. Sea como sea la fuente que sea del conflicto, el tormento, lo que sea, el problema, ¿sí? Sea la fuente de donde surja, sea por confusión de identidad sexual, sea por inclinación a la homosexualidad. Si el caso es, no hay problema, herida emocional, no existe problema, herida emocional, no existe condición de la persona que se encuentre más allá de la capacidad se encuentre más allá de la capacidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Ese corazón lo abarca todo, es infinito en su amor y su misericordia, ese Sagrado Corazón de Jesús. Entonces no hay nada más allá de la capacidad del Sagrado Corazón de Jesús para llevar, sea la herida que sea, el problema que sea, a la sanación, a la paz interior. Creemos en el Evangelio. Jesús se conmueve profundamente al ver almas sufridas, como hoy día. Él vislumbró en ese entonces lo mismo que vemos hoy día. Almas perdidas navegando por el mundo, sin dirección, sin guía, como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace Jesús en el Evangelio? Al ver esas almas perdidas, envía a sus apóstoles para continuar la misión que él mismo comenzó. Entonces, ¿qué le dice a los apóstoles? Vayan a los más cercanos de ustedes. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y se indica, no vayan a los paganos, no vayan lejos a los paganos. Y hoy día, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Lo mismo, ir a los más cercanos a nosotros con la medicina y la sanación de la buena nueva. Comenzando con nuestros familiares, comenzando con nuestros amigos. ¿Sí? Hoy día nos encontramos en territorio de misión. Estamos en territorio de misión de ovejas extenuadas y desamparadas, como dice el Evangelio, enfrente de nuestros propios ojos. ¿Sí? ¿Sí? La cosecha es abundante. Está aquí cerca de nosotros. No hay que ir hoy día, sino tenemos que ir a la India, a la Asia, a la China, para hacer misión. Aquí tenemos suficiente misión, territorio de misión, aquí como dicen en inglés, en nuestra yarda, en nuestro backyard, aquí enfrente de nuestros ojos. Porque ¿qué vemos? Sin número de almas. ¿Sí? Vemos sin número de almas. Sin número de almas con profundas llagas. Almas también en la oscuridad del pecado, hundidos en el pecado. Unas en confusión moral y espiritual por ser analfabetos de la fe, por no conocer su fe. Sí, y son almas que no conocen. No conocen el amor, no conocen del amor y la compasión, la misericordia que Jesús anhela por derramar de su sagrado corazón sobre la persona que lo busca. ¿Sí? ¿Sí? Quiere derramar su gracia divina sobre la persona que lo busca. Especialmente en estos días quiere derramar su compasión, misericordia, amor sobre los que caminan guiados por falsas ideologías. Es que se han envuelto en falsas ideologías que prometen luz y bienestar,
pero nunca logran hacerlo. Nunca logran hacerlo. Dar luz y bienestar porque son falsas ideologías. Observamos el Evangelio también. Jesús envía a sus apóstoles no solo a traer alivio y sanación a personas lastimadas, personas enfermas, ¿no? ¿Sí? Pero también nos manda que expulsar demonios. Y actualmente menciona primero a expulsar demonios. Entonces, ¿qué nos indica? Es un paquete entero, paquete entero. La misión de sanación, la misión de sanación no se separa de la expulsión de demonios. Y nos recuerda algo muy importante. La batalla en contra de las idolatrías, los falsos dioses, las ideologías engañosas. Esa batalla es a fondo, batalla entre la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. ¿Sí? Nos indica, la maldad existe en la persona del maligno. La maldad existe en la persona del maligno y su liga de demonios andando a buscar la ruina de las almas por todo el mundo. Es astuto el maligno. Se aprovecha de los que piensan, que es un mito, una fantasía, ¿sí? Una superstición de tiempos antiguos. ¿Sí? Cuando personas piensan así, el maligno está feliz. Y siendo autor de mentiras desde el principio. ¿Sí? ¿Sí? Su agenda es ¿qué? Acondicionar al pueblo, poquito a poco, aceptar, aprobar la práctica de la homosexualidad como si fuera algo normal para el ser humano. ¿Y qué avance ha hecho con esa agenda? Conoce a muchos que la persona con atracción al mismo sexo, ¿sí? Que con la inclinación a la homosexualidad, que nace así, que tiene un gene que lo lleva a ser homosexual, ¿sí? Eso es una mentira, eso no es verdad, ¿sí? Entonces, confianza a muchas personas que nacen así y que es algo que jamás se puede cambiar, ¿sí? Unos aún en la iglesia declaran, unos, ¿sí? ¿Sí? Que quieren, que buscan, ¿sí? La aceptación, normalización de la homosexualidad. Unos en la iglesia aún, ¿sí? Dicen que la homosexualidad es don de Dios, ¿sí? Que es parte de la diversidad con que Dios formó al ser humano. ¿Sí? Y claro que eso son posiciones que personas toman sin base de las enseñanzas de la iglesia, sin base en la palabra de Dios. Lamentablemente, desde los altos niveles de la iglesia, el padre James Martin, ¿sí? Jesuita, ¿sí? Él es designado como consejero del Vaticano, ¿sí? Consejero del Vaticano, consultor del Vaticano. Ese sacerdote tristemente se encuentra entre las voces más fuertes las voces más fuertes en favor de la aprobación y aceptación de personas que practican, ¿sí? Que practican la homosexualidad. Entonces este padre James Martin da a entender que es injusto exigir de homosexuales que practiquen la castidad, ¿sí? El pudor, que practiquen vidas de celibato. Dice que es injusto exigir, ¿sí? Dice la gran mayoría de homosexuales tienen relaciones íntimas. Lo dice. Bueno, al decir esto, este padre Martin, recuerdo las palabras de mi mamá, que cuando mis hermanos y yo decíamos, cuando éramos pequeñitos, cuando nosotros decíamos, todos lo hacen, es que todos lo hacen, en referencia a cualquier comportamiento malo. Mi mamá nos respondía, el seguir la corriente popular jamás es disculpa o pretexto
para hacer el mal. ¿Sí? Os decía, no importa si el mundo entero hace cierta cosa mala, no importa, ustedes no lo harán. No pueden decir que porque todos los hacen, entonces ustedes debían poder hacerlo. Por otro lado, se propaga la mentira. Se propaga la mentira de la necesidad de, por todos lados, ¿sí? Donde uno vea, todos los comercios, todas las tiendas, todas las cadenas, ¿sí? Sí, redes sociales, televisión, se propaga la mentira de la necesidad de normalizar la homosexualidad. ¿Sí? Y el caso es, jamás en la historia se había visto, jamás en la historia se había visto un grupo de personas en busca de derechos, en busca de lucha de derechos basados en su comportamiento sexual. No se había visto, sino en tiempos modernos. ¿Sí? Personas que insisten en definirse y a ser aceptados por los actos sexuales que llevan a cabo. ¿Sí? Dicen, eso me define como persona. Actos que siempre se habían visto como aberraciones en el comportamiento sexual. Y vemos, existe una presión tremenda también por todos lados, de dejar atrás los valores cristianos, ¿sí? De rechazarlos rotundamente. ¿Sí? Nos dicen nosotros, nos acusan, es que si seguimos aceptando las enseñanzas de la iglesia, es que somos odiosos, somos homofóbicos, somos las peores personas del mundo entero. ¿Sí? 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 Nuestros valores, ¿sí? Quieren que rechacemos nuestros valores que están cimentados en nuestra fe, los 10 mandamientos dados a Moisés, afirmados por la iglesia a través de toda su historia. Y eso se trata de ¿qué? Se trata de forzarnos a acoplarnos a la corriente del mundo, la agenda sexual moderna. Se trata de complacer a los hombres, complacer a los hombres con sus agendas, con sus ideologías llamadas progresivas, ¿sí? De progreso humano, ¿sí? Sus agendas progresivas en vez de obedecer a Dios, ¿sí? En vez de decir los mandamientos de Dios. ¿Qué vemos en los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué vemos? Los apóstoles ahí sufren persecución física, espiritual, y encarcelamiento. Y encarcelamiento por proclamar la buena nueva de Jesús. Right? Pensemos, no se echan atrás. Dicen esas palabras, ojalá que siempre las podamos recordar. Dicen a las autoridades, tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Obedecer a Dios y no a los hombres. Lamentablemente hoy día, no se exige hoy día comportamiento que requiere cargar una cruz. La cruz se mira como algo, ¿sí? de evitar, algo pasado de moda, ¿sí? Se echa por olvido las palabras de Jesús, en tanto lo que se habla hoy día. ¿Sí? El que me quiera seguir, que cargue su cruz y sígame. ¿Sí? Dice Jesús, el que pierda su vida por mí. ¿Sí? El que pierda su vida por mí, mejor dicho, el que en vez de hacer su voluntad, en vez de seguir su agenda, lo que él quiere, ella quiere, el que pierda su vida por mí, encontrará la vida verdadera. Esas palabras se echan al olvido hoy día. En este medio ambiente, ¿sí? Entonces, el medio ambiente que estamos hoy día, se rechaza en particular el tener que sacrificarse, y negarse la persona en el ámbito sexual. Sí, se rechaza ese sacrificio. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Se abrió camino hacia esa tendencia con la aceptación, primero que todo, aceptación, práctica y normalización de los anticonceptivos. Sí, hace ya como más de 50 años.
Así, ¿sí? Esa aprobación de los anticonceptivos, así se le dio luz verde. Se dio luz verde a hombres y mujeres decir, puedo tener sexo cuando quiera, con quien sea. ¿Sí? Ningún límite. Entonces surgió la idea en ese terreno dañoso espiritualmente y moral, en ese terreno dañoso surgió la idea del sexo como el deseo primordial. Sexo como el deseo primordial. Encima de todo, jamás se puede negar, jamás se puede reprimir. Así como si reprimir y negar ese deseo es como si fuera dañoso para la salud, como si fuera dañoso para la salud y el bienestar de la persona. ¿Sí? En este ámbito, entonces, ¿qué? Se hizo aceptable y normal tener relaciones dentro del matrimonio o fuera del matrimonio como la persona lo desearía. ¿Sí? Básicamente la persona diciendo, ¿usted quién es para juzgarme a mí? ¿Sí? No límites. ¿Sí? Sexo dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, como la persona lo desearía. La persona haciéndose su propio Dios de la moralidad. Lo más lógico fue, ¿no? En ese medio ambiente, si los heterosexuales, ¿sí? Si los heterosexuales, ¿sí? Hombres, mujeres con atracción a uno al otro, si los heterosexuales tenían ese derecho, ¿no? De tener relaciones, entonces, lógicamente, ¿por qué no los homosexuales? ¿Por qué no los atraídos al mismo sexo? Si la idea era, entonces no se puede negar, o sea, puedes negar, ¿sí? Son iguales. Sería discriminación de la persona. Ese es el argumento que se ha hecho. Bueno, entonces con estos cambios se convirtió el sexo a ser meramente algo de placer, ¿sí? Como normal, no aceptado, ¿sí? El único fin del sexo, placer de la persona, ¿sí? Como si fuera el valor más alto de la persona. Entonces, con esa modo de pensar, se ha hecho al olvido. Se echa al olvido como si no fuera pertinente, relevante, que bebés nacen, que bebés se conciben, a través de relaciones entre hombre y mujer. Eso se descarta esa idea, como si no fuera pertinente para la raza humana, ¿sí? Aunque así lo diseñó Dios desde el principio, ¿sí? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, hablando de la Iglesia Católica sobre el asunto de la homosexualidad. Dice la Iglesia Católica, basado en las enseñanzas de las Escrituras, basado en la palabra de Dios, dice, actos homosexuales son actos de depravación grave, ¿sí? Actos homosexuales son actos de depravación grave en contra de la ley natural. No llevan a la complementariedad sexual auténtica, dice el catecismo. Y al mismo tiempo, reconoce el catecismo, lo dice el catecismo. Al mismo tiempo, el número de personas con tendencias homosexuales no es insignificante. Lo reconoce el catecismo. ¿Sí? Dice, no eligen esta tendencia de atracción hacia el mismo sexo. Entonces, en el catecismo, tenemos que tratar a personas con atracción al mismo sexo con respeto y compasión, ¿no? Sin discriminar, dice ahí, sin discriminar injustamente contra ellos, ¿sí? Y añade el catecismo, ¿sí? Los tienen atracción al mismo sexo, son llamados a la castidad, ¿sí? La castidad, la pureza a través del dominio propio que nos lleva a la libertad auténtica. Y dice, entonces el catecismo dice, ¿y cómo? A través de amistades buenas, amistades puras, a través de oración constante, y a través
de la vida sacramental de la iglesia, especialmente, claro, que la confesión, ¿sí? La confesión y la Santa Eucaristía, que en diferentes maneras son encuentros con el divino médico. Por tanto, animemos a personas homosexuales a no caer en la tendencia hoy que prevalece, de no caer en la tendencia de definirse, ¿sí? Que no caer en la tendencia de definirse como personas por sus actos sexuales. Ayudémoslos a definirse, ¿sí? Identificarse primero que todo como hijitos de Dios, hijitos de Dios, ¿sí? Hijitos de Dios, ¿sí? Hijitos de Dios, personas creadas por Dios, a su imagen y semejanza, con una dignidad, un valor infinito, ¿sí? Con un destino hacia la vida eterna, con un amor otra vez infinito que Dios derrama sobre ellos, a que podamos animarlos a buscar su verdadera identidad en el Señor. Pero por seguro, claro que la sexualidad es algo potente, es un don potente, supremamente importante para el ser humano, ¿sí? Sin duda, ¿sí? No se propagaría la raza humana sin la sexualidad, no existiera, ¿no? Pero si domina el deseo carnal sexual de la persona, si domina el deseo carnal sexual de la persona, si dominan los impulsos sexuales, ¿sí? Sea la persona homosexual o heterosexual, se hace la persona esclava de ese impulso, ¿sí? Tantas personas hoy día, esclavos a la lujuria, no se va a mirar, la adicción a la pornografía, ¿no? Entonces, la persona se va a llevar pues, impulsos carnales, ¿sí? Se hace esclava a ese impulso. Ya no es libre esa persona, ya no es libre. Por eso toda persona es llamada al pudor, a la castidad, ¿sí? Los homosexuales, de diferente manera, y también personas de matrimonio, heterosexuales, toda persona, castidad y pudor. Todo esto hay que recalcar, ¿sí? Esto hay que recalcar de nuevo. La batalla por el restaurar el sentido verdadero, puro y digno de la sexualidad. Esa, otra vez, es batalla espiritual. Recordar la Virgen María. La María le dijo a Lucía, la Virgen María cuando le apareció a los 3 niños en Fátima, año 1917, ¿sí? Le dijo a Lucía, uno de los 3 niños, que el último ataque, ya hemos hablado de esto, que el último ataque de Satanás será contra el matrimonio y la familia. Lo que vemos evidente, obvio hoy día. San Pablo nos recuerda en Efesios 6, palabra de Dios, Efesios 6, último capítulo. ¿Okay? La batalla no es contra seres humanos. La batalla hoy día, la batalla en todas las épocas, ¿sí? No es contra seres humanos, sino contra fuerzas oscuras sobrenaturales. Entonces, ¿qué es lo que aconseja San Pablo? Pónganse la armadura de Dios. Defiéndanse con la armadura de Dios. Defiéndanse también con el escudo de Dios para deflectar esos ataques del maligno. ¿Sí? ¿Qué decir entonces? ¿Qué? Solo cuando estamos unidos a Jesús. Pastoreados por Él, en su rebaño, en su iglesia, centrados en su poder sobrenatural, solo ahí podremos ser victoriosos sobre la maldad, sea como venga. Solo así, centrados en Jesús, en su poder. Por tanto, oremos por perseverar en fe y confianza en Dios, como el único pastor de nuestras almas. ¿Sí? Algo como el valiente granjero McKnight nos inspira a hacer. Él dice, a través de este velo de lágrimas, pongo mi confianza y fe en Dios. Nos sacará adelante. Jamás irá a abandonarme, a mí o mi familia.
Entonces, que Dios los acompañe. Sigan siguiendo, siendo la luz de Cristo. Si seguimos su luz, nunca más nos vamos a desviar del camino. ¿Sí? Siempre seremos ovejas de su rebaño. Dios los bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.